Hay una imagen que creo casi todo el mundo conoce. La tenemos casi grabada en la memoria, ¿no? Un hombre, un arca gigantesca y parejas de todos los animales escapando de un diluvio que lo destruye todo. La historia de Noé. Pero ¿qué pasaría si esa historia, tan fundamental para tantos, no fuera la original? Que existe otra, increíblemente parecida, pero escrita casi 1000 años antes. Y no solo parecida, estamos hablando de detalles tan específicos que, bueno, desafían la idea de que sea una simple coincidencia. Hoy vamos a meternos de lleno en las fuentes que ponen frente a frente el relato del Génesis, con su, digamos, su contraparte mesopotámica, la epopeya de Gilgamesh. Exacto. Y el objetivo no es solo jugar a encontrar las similitudes, es entender algo mucho más profundo. Cómo las grandes historias viajan, se transforman, se adaptan. Y se cargan de significados totalmente nuevos al pasar de una cultura a otra. Justo. Y esto nos cambia la perspectiva, ¿no? Nos hace ver la Biblia no como un libro que, apareció de la nada, sino como un documento que estaba en plena conversación con las superpotencias culturales de su tiempo. Así es. La idea es desentrañar esa conversación milenaria. Perfecto. Entonces, para empezar, creo que lo mejor es poner las dos historias una al lado de la otra. Por un lado, del Génesis, tenemos a Noé. Y del lado mesopotámico, a un sabio, un rey llamado Utnapishtim. Ambos son los elegidos para sobrevivir a esta inundación apocalíptica. Pero la primera pregunta, y para mí la más importante, es ¿por qué? ¿Por qué ocurre el diluvio? Y aquí es donde las respuestas no podrían ser más distintas. Para nada. Totalmente. En el Génesis la razón es muy clara, casi, solemne. Dios ve que la tierra está llena de maldad, de violencia y decide que hace falta un reinicio. Es un juicio moral. Hay una razón ética detrás de todo. Exacto, pero en la versión mesopotámica. La razón es, francamente... Es casi cómica, si la vemos desde hoy. Sí. El dios principal, Enlil, decide exterminar a la humanidad porque hacían demasiado ruido. ¿Cómo? Literalmente, el bullicio de los humanos en las ciudades no lo dejaba dormir. No puedo creerlo. Y esa es su justificación para, desatar el apocalipsis. Un momento. O sea, ¿el fin del mundo por una queja de ruido? Me siento un poco identificada con mi vecino, pero vamos, esto es otro nivel. Ja, exacto. Es fascinante que los dioses mesopotámicos fueran tan humanos, ¿no? Tan caprichosos. Precisamente. Y eso refleja una visión del universo donde los dioses son poderosísimos, sí, pero no necesariamente justos o morales. Claro. Son como fuerzas de la naturaleza, impredecibles, a veces destructivos, y la humanidad está a su merced. Un día te bendicen y al otro te aniquilan porque, interrumpiste su siesta. Esa teología del caos es la primera gran diferencia. Claro, y eso me lleva al aviso. Porque en ambas historias el héroe recibe una advertencia. En la Biblia, Dios habla directamente con Noé. Le da instrucciones, planos, todo muy claro. Una comunicación directa, sí. Pero con Utnapishtim la cosa es mucho más clandestina. El Dios que decide salvarlo, que se llama Ea, es el Dios de la sabiduría. Y tiene que desobedecer al jefe, a Enlil. O sea, ¿hay política interna en el Olimpo mesopotámico? Totalmente. Y como no puede hablarle directamente a Utnapishtim porque sería traicionar un pacto, recurre a un truco. A un truco. Le habla a la pared de juncos de la choza de Utnapishtim. Finge que habla solo para que el hombre que está adentro lo escuche. ¡Increíble! Es como un chisme divino para salvar a la humanidad. Exacto. Eso nos muestra un panteón lleno de conflictos, de dioses que no están de acuerdo. No es una voluntad única como en el Génesis. Es una burocracia divina, con sus propias reglas. Es más, Ea le dice a Utnapishtim que tiene que mentir. Mentir. Sí, que le diga a los ancianos de su ciudad que se va porque el dios Enlil lo odia y que busca la protección de Ea en el océano. Vaya, es una operación encubierta de principio a fin. Completamente. Y hablemos de la embarcación. Porque uno se imagina el arca, pero los diseños son radicalmente diferentes. La de Noé es rectangular, una caja enorme, ¿no? Pensada para flotar, no para navegar. Muy estable, 300 codos de largo. Pero la de Utnapishtim es un cubo perfecto de 7 pisos. Un cubo perfecto, 120 codos de lado en cada dirección. Pero eso no flota bien.
Es que no está pensado para ser práctico. Los expertos creen que tiene un significado simbólico muy fuerte. Podría ser una especie de sigurat, un templo flotante. Un microcosmos del mundo. Justamente. No un barco real. Suena terriblemente ineficiente para una inundación, pero entiendo el simbolismo. Y ese simbolismo también se extiende a quien estaba dentro, ¿cierto? Ah, esa es otra diferencia clave, fundamental. Noé lleva a su familia, su esposa, sus hijos, sus nueras. Y a las parejas de animales. Su misión es, digamos, puramente biológica. Preservar la vida para repoblar la tierra. Exacto. Pero a Utnapishtim le dan una orden mucho más. Completa. Mucho más. Le dicen que suba a su familia, a los animales, sí, pero también a los artesanos de la ciudad. A los artesanos. Y no solo eso. Le ordenan que cargue todo su oro y su plata. Ojo. Eso es muy distinto. Es que no solo está salvando la vida, está salvando la civilización. El conocimiento técnico. La carpintería, la metalurgia y la base económica para reconstruir la sociedad de inmediato. Es una visión increíblemente pragmática. Totalmente. Propia de una cultura urbana compleja como la mesopotámica. No basta con sobrevivir, hay que poder reconstruir. Vaya, uno es un reinicio biológico y el otro es un plan de contingencia civilizatorio. Y la duración, porque el 40 días y 40 noches de Noé lo tenemos grabado. Es un número muy simbólico en la tradición hebrea. Siempre ligado a periodos de prueba, ¿no? Exacto. Los 40 años en el desierto, por ejemplo. No es un dato meteorológico, es un marco teológico. Y en el caso de Utnapishtim, La tormenta es mucho más corta y violenta. 6 días y 7 noches. también un ciclo de 7 días, que es otro número muy simbólico en esa región. Justamente. Ambos usan la numerología para darle un orden a un evento que es, pues, el caos absoluto. Pero la brevedad y la intensidad en el relato mesopotámico refuerzan esa idea de un cataclismo caprichoso, una furia de los dioses. Ok, hasta ahora tenemos diferencias muy, muy grandes en el por qué, el cómo y el quién. Pero ahora llegamos al punto que a mí me parece más increíble, la prueba de las aves. Es que la similitud aquí es tan específica que me cuesta creer que sea coincidencia. Este es el momento que hizo que los académicos del siglo XIX, cuando descifraron las tablillas, se quedaran, bueno, sin aliento. Me imagino. Es la prueba irrefutable de una conexión directa para casi todos. Pensemos en la situación. Están encerrados en sus barcos, las aguas bajan, pero no saben si hay tierra firme. ¿Qué hacen? Envían pájaros, Noé suelta un cuervo, que va y viene, luego suelta una paloma, que regresa. 7 días después, la vuelve a soltar y regresa con una rama de olivo, la prueba definitiva. Ahora escucha la secuencia de Utnapishtim. Primero, suelta una paloma. Regresa porque no encuentra dónde posarse. Ajá. Luego suelta una golondrina. También regresa. Finalmente, suelta un cuervo. Y el cuervo encuentra carroña, come y ya no regresa. Es la señal. Es casi la misma secuencia. Es idéntica en su lógica. La idea de usar aves como exploradores es lógica, pero la elección de las especies, el patrón de sus regresos, es demasiado parecido. Es, como se dice, la pistola humeante, la prueba del delito. Totalmente. Y la similitud no termina ahí. Ambos barcos encallan en una montaña. El arca de Noé en el monte Ararat. Y la de Utnapishtim en el monte Nimush. Y lo primero que hacen ambos al salir es... Construir un altar y ofrecer un sacrificio. Exacto. Y a los dioses en ambos casos les agrada el aroma. Les gusta, sí. Pero la recompensa final es, otra vez, drásticamente diferente. A Noé se le da una promesa, un pacto. El arco iris. Dios promete no volver a destruir el mundo con agua. Y le da la bendición para que se multiplique. Una recompensa centrada en la continuación de la vida en la tierra. Correcto. Pero a Utnapishtim y a su esposa les dan algo que ningún humano podría esperar. ¿Qué cosa? Los dioses los elevan a su misma categoría y les conceden la inmortalidad. ¿La inmortalidad? Sí, los llevan a vivir lejos en la boca de los ríos. ¡Wow! Eso es inconcebible en la teología hebrea, ¿no? La barrera entre lo humano y lo divino es infranqueable. Totalmente infranqueable. Bien, con todo esto sobre la mesa, la pregunta es inevitable. Cronológicamente, ¿cuál vino primero? Esa es la pregunta del millón, claro. Porque eso lo cambia todo. Y la arqueología nos ha dado una respuesta muy, muy clara.
Las tablillas de la epopeya de Gilgamesh, la versión más completa, datan del siglo VII a.C. Ok. Pero esa es solo una copia tardía. Sabemos que existen fragmentos de la historia del diluvio mesopotámico, como el poema de Atrahasis, que se remontan hasta el 1700 a.C. 1700, casi 2 milenios antes de Cristo. Sí. ¿Y la historia de Noé? La mayoría de los académicos coinciden en que la versión final del Génesis, como la conocemos, fue redactada mucho más tarde, probablemente durante o después del exilio de los hebreos en Babilonia. Alrededor del siglo VI, antes de Cristo. Exacto. Así que, cronológicamente, no hay debate. La historia mesopotámica es como mínimo 1000 años más antigua. 1000 años. Eso es demoledor. Entonces estamos hablando de que el Génesis es una copia. Copia es una palabra que, bueno, a los historiadores no les gusta mucho, ¿Por qué? porque implica una falta de originalidad, como si fuera un plagio. Y no es exactamente eso. Prefieren hablar de adaptación o reelaboración. Entiendo. Hay que imaginarse el contexto. El pueblo de Judá es conquistado por Babilonia y sus élites son llevadas al exilio. Viven décadas en el corazón de la cultura mesopotámica. Allí, inevitablemente, escuchan sus grandes mitos. Claro, era la cultura dominante. La historia del Gran Diluvio era para ellos como la guerra de Troya para los griegos. Era parte del acervo cultural común. O sea, no es que un escriba se sentara con una tablilla y la tradujera al hebreo. Exactamente. Es que era una historia que estaba en el aire, y ellos decidieron contar su propia versión. Y aquí es donde está la verdadera genialidad de los autores bíblicos. No se limitaron a repetir el cuento. Tomaron esa narrativa que todos conocían y la usaron como un vehículo para transmitir una idea teológica radicalmente nueva. El verdadero acto creativo no está en inventar la historia, sino en transformarla. Justamente. Y esa transformación se centra en el punto con el que empezamos, el motivo. Pasar de los humanos son ruidosos a los humanos son corruptos. Y ese cambio lo es todo. Al hacer eso, moralizan el mito. Le dan un propósito ético. El diluvio deja de ser un acto arbitrario de dioses temperamentales y se convierte en un acto de justicia divina. Ya no es una catástrofe sin sentido, sino una consecuencia de las acciones humanas. Es una declaración teológica potentísima. Claro. Están diciendo que el universo no es caótico, que está gobernado por un Dios único, cuya voluntad está ligada a la moral. Están, en esencia, polemizando con la cultura dominante. Es una forma de resistencia cultural. Dicen, ustedes, los poderosos babilonios, creen que el mundo funciona así. Nosotros, un pueblo exiliado, les decimos que no. Hay un orden moral. Es un acto de una audacia intelectual increíble. Tomaron una de las joyas de la literatura babilónica y la refundieron para que contara su propia verdad. Entonces, si tuviéramos que resumir el significado de todo esto, ¿cuál sería la gran conclusión? La gran conclusión es que descubrir esta conexión, lejos de disminuir al texto bíblico, lo enriquece, lo sitúa en su contexto histórico real, nos revela que fue forjado en un diálogo, a veces un combate, con las grandes ideas de su tiempo. Es como encontrar las piezas perdidas de un rompecabezas. Esa es una gran metáfora. Las tablillas de barro y los pergaminos hebreos se iluminan mutuamente y nos muestran una historia mucho más compleja sobre cómo la humanidad ha luchado por entender el bien, el mal y, bueno, lo divino. Resumiendo los puntos clave de esta exploración. Primero, la historia de Noé tiene un precedente claro y mucho más antiguo en la mitología mesopotámica. Los paralelismos son innegables. Segundo, la diferencia crucial no está en los detalles, en el barco o las aves. Sino en el por qué. Exacto. Pasa de ser un capricho divino a un juicio moral. Y tercero, y esto es lo más importante, este proceso de adaptación nos muestra cómo las culturas antiguas compartían y resignificaban sus mitos. No se trataba de plagiar, sino de tomar una historia conocida por todos y, digamos, darle la vuelta. Para hacer una afirmación audaz sobre la naturaleza de Dios y el propósito de la humanidad. Precisamente. Lo cual nos deja con una última reflexión, me parece. Exacto. Si una historia tan fundamental como la del diluvio fue adaptada de un acervo cultural compartido para expresar una nueva visión del mundo, esto inevitablemente nos lleva a preguntarnos ¿qué otras narrativas fundacionales, que damos por sentadas, quizás la propia historia de la creación en 7 días, podrían tener también sus raíces en esas ricas y antiguas civilizaciones vecinas? Raíces que están ahí, esperando a que conectemos los puntos para revelar una conversación aún más profunda.